Hola vikingos, ¿cómo estáis? Soy un vikingo infiltrado y os saludo como siempre desde el otro lado de las líneas enemigas y nuevamente, como no, pues toca hablar de Vinicius, nueva actuación fantástica del jugador brasileño y me gustaría destacar algunas cosas interesantes sobre su juego. Y es que a pesar de que no marcó ningún gol frente al Shakhtar Donetsk, yo creo que nuevamente pues estamos viendo cosas muy interesantes de Vinicius, sobre todo en lo que se refiere a su evolución como jugador de fútbol y además yo creo que además como jugador de fútbol completo, ¿no? Es muy llamativo, ¿no? La tremenda evolución que está viviendo Vinicius en estos momentos, una progresión fantástica en todos los sentidos y que además yo creo y por ese motivo el título de la miniatura es ese, ¿no? Es que tal vez estamos contemplando a un Vinicius que por fin ya entiende el juego, algo que me parece fundamental para un jugador pues de sus características, un jugador ofensivo. En realidad es importante para cualquier jugador en cualquier puesta, en cualquier posición, saber entender el juego, ¿no? Y creo que esto lo estamos viendo muchísimo con Vinicius en los últimos partidos. Y es que aunque no haga falta ser un Zidane o ser un Fernando Redondo de la época, pues sí que es importante pues entender bien el juego, ¿no? Estos dos ejemplos que os he dado quizás sean los máximos exponentes de dos jugadores que sabían entender el fútbol al completo, el partido al completo, sabían leer la situación del partido al completo, ¿no? Un poco pues como Luka Modric o Toni Kroos, ¿no? Pero a Vinicius tampoco se le pide exactamente eso, pero sí que como jugador ofensivo, como extremo, yo creo que como jugador referencial en ataque, pues yo creo que poco a poco estamos viendo curiosamente una versión cada vez, cada vez más tranquila de Vinicius con el balón, sabiendo elegir mejor las situaciones, sabiendo combinar muchísimo mejor y sabiendo elegir en cada momento lo que tiene que hacer, ¿no? Es un aspecto que desde luego pues sorprende, ¿no? Porque seguramente era junto con su falta de gol, con su falta de eficacia a la hora de finalizar jugadas, eran quizá los dos aspectos más débiles y en los que más tenía que evolucionar, y yo creo que está progresando a un nivel realmente fantástico, ¿no? Realmente era muy difícil pensar que podía llegar a ese nivel de entendimiento del juego, y yo creo que poco a poco estamos viendo una evolución en ese sentido, ¿no? Yo sobre todo, si nos fijamos bien en los dos goles frente al Shakhtar, yo creo que son fruto precisamente de eso, ¿no? De saber entender muy bien el juego y lo que había que hacer en cada momento, ¿no? En el primer gol, si os lo recordáis, pues viene de un error del portero que viene provocado principalmente porque Vinicius entiende que si presiona, que si está ahí, que si estorba, puede haber la opción, ¿no? Luego puede suceder o no, ¿no? Pero sí que si tú estás ahí, pues si tú entiendes que puede darse esa situación de peligro, desde luego tienes muchísimas posibilidades de que finalmente así se produzca, ¿no? Y yo creo que lo hizo, lo supo leer, lo supo entender y finalmente acabó el balón en sus pies y luego dándole la asistencia a Karim Benzema para que metiera ese famoso ya gol número 1000 en Champions del Real Madrid, ¿no? Y el segundo gol, si lo recordáis, también viene de una jugada protagonizada por Vinicius, ¿no? Es él quien inicia prácticamente la jugada después de un balón que creo que le viene de Luka Modric, combina fantásticamente con Casemiro, que le devuelve de tacón. Él ve que hay esa opción, lee perfectamente la situación, que hay ese espacio, que hay esa posibilidad, Casemiro desde luego fantásticamente le deja ese balón de tacón, y luego él tiene la habilidad para ver enseguida la posición de ventaja de Karim Benzema para darle prácticamente en bandeja el segundo gol del Real Madrid, ¿no? Yo creo que son dos jugadas, dos goles que desde luego dan un poco la idea, ¿no? de que tal vez estemos ante una progresión mucho más interesante todavía de lo que podía parecer, ya no solamente sabiendo finalizar mejor las jugadas, no tanto ya solamente el
el tema goleador, sino sobre todo esa lectura del juego, ¿no? Yo cada vez veo un Vinicius que sabe pues mejor leer cuándo debe desmarcarse, cuándo hacer desmarques en ruptura, cuándo no, cuándo regatear, cuándo pasar, no sé, cada vez eligiendo mejor, ¿no? Yo creo que es una característica tremendamente interesante y tremendamente importante. Otro partido donde también pudimos ver esa progresión de Vinicius en cuanto a su lectura del juego fue principalmente esa fantástica primera parte que hizo en el Camp Nou, en el Clásico, ¿no? Contra el Barça. Estuvo fantástico, simplemente fantástico. Aparte de tremendamente desequilibrante como siempre, supo leer en cada momento, ¿no? Qué hacer con el balón, ¿no? Insisto, me parece que es una de las progresiones más espectaculares que yo he visto en los últimos años en el mundo del fútbol, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que además lo celebro y me alegro muchísimo porque yo he sido el primero y lo debo reconocer que años atrás pues la verdad es que había momentos que Vinicius directamente me desesperaba, ¿no? No sé si a vosotros también os habrá pasado, yo me imagino que sí, ¿no? Pero habría momentos que realmente Vinicius te desesperaba con, no sé, pérdidas de balón absurdas, no saber definir bien jugadas que, bueno, que parecían muy claras y bueno, pues yo creo que cada vez estamos viendo pues eso, ¿no? Un jugador que justo lo contrario, ¿no? Es un jugador que da la sensación de que sabe elegir cada vez mejor lo que tiene que hacer, sabe entender cada vez mejor el juego y desde luego pues esa sociedad que está empezando a formar con Karim Benzema, pues yo creo que está dando unos frutos realmente espectaculares, ¿no? Y además yo creo que le ayuda muchísimo la presencia de Karim Benzema, ¿no? Si hay un jugador, si hay un delantero, si hay un atacante en el mundo del fútbol que sabe jugar al fútbol, que entiende bien el fútbol, que sabe mejorar las jugadas, cada cosa que hace, cada balón que recibe lo mejora, pues desde luego ese Karim Benzema, así que pues tiene justo al lado pues un auténtico maestro que desde luego pues yo creo que le puede aportar y mejorar muchísimos aspectos. ¿Y hasta dónde puede llegar Vinicius, no? ¿Hasta dónde puede llegar esa progresión de Vinicius? Bueno, pues es una incógnita, no lo sabemos. Yo creo que lo más interesante sobre Vinicius es que todavía no sabemos cuál puede ser su techo, ¿no? Desde luego lo más importante ahora mismo es la continuidad, darle continuidad, darle confianza, que siga creyendo en sus posibilidades, ¿no? Además, hablando en vídeos anteriores, hablando sobre él y sobre otros jugadores, yo creo que una de las características más importantes que tiene Vinicius es precisamente su personalidad. Es un chico con una personalidad tremenda, con mucho carácter, con ambición, con ganas de triunfar y de comerse el mundo, ¿no? Y eso, insisto, quizá sea la característica más importante para un jugador que pretenda triunfar en el Real Madrid, ¿no? Yo creo que Vinicius lo tiene ya de serie y yo creo que ese aspecto es precisamente el que le está haciendo evolucionar y progresar tan positivamente en los últimos meses, ¿no? Yo creo que ahora mismo lo que estamos viendo es un Vinicius, pues eso, recogiendo los frutos de un trabajo seguramente formativo, de un trabajo en el que ha tenido que seguramente aprender muchas cosas, tanto a nivel técnico como también a nivel mental, a nivel psicológico. Yo creo que estamos viendo, insisto, una progresión realmente interesantísima, una de las más espectaculares que yo he visto en los últimos años, ¿no? Sin duda, fantástico, sin duda, interesantísimo la evolución de Vinicius. Y no me lío mucho más, como siempre pues os invito a que me dejéis en la caja de comentarios vuestra opinión, por supuesto os invito a que os suscribáis al canal si no lo estáis y por supuesto que le deis un fuerte like al vídeo si os ha gustado y como siempre os digo, vikingos, ser del Real Madrid nos hace mejores, chao.